Bueno, damos la bienvenida a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos entre manos un tema verdaderamente monumental. Sí, de esos que te cambian por completo la perspectiva, desde luego. Exacto. Es que vamos a intentar entender cómo una serie de relatos fragmentados, esas típicas historias que se contaban al calor de una hoguera en la antigüedad, terminaron convirtiéndose en la obra literaria más influyente de la historia humana. La Biblia hebrea, ni más ni menos. Eso es. Y hoy vamos a basarnos en un documento fascinante que hemos estado analizando, titulado La creación espiritual de Israel, literatura y pensamiento. Pero a ver, que nadie se asuste, porque esto no va a ser un repaso histórico aburrido. No, para nada. Es una historia épica de supervivencia, el relato de cómo el trauma colectivo, el exilio forzado y, bueno, las sorprendentes influencias de otras culturas forjaron a la civilización del libro. Y creo que es vital establecer ese contexto desde el primer minuto. Lo verdaderamente asombroso de estos textos antiguos no es solo lo que dicen, sino por qué y cuándo se escribieron. Claro, el contexto lo es todo. Exactamente. Para quien nos escucha hoy, le animo a pensar en este texto como un inmenso tapiz. Un tapiz tejido a lo largo de siglos, donde cada hilo es, digamos, una respuesta a crisis políticas devastadoras, a la asimilación cultural y a una profunda búsqueda de sentido. Es que no nacieron en un vacío de meditación pacífica. ¿Qué va? ¿Qué va? Nacieron literalmente del fuego de la historia. Pues para ir abriendo boca y mantener la intriga, hay que adelantar algunas cosas que vamos a tocar. Porque en esta obra hay de todo. Tenemos novelas históricas llenas de exageraciones, textos de una sensualidad tan explícita que casi se quedan fuera, y copias literales de la sabiduría del antiguo Egipto. Es una pasada, sí. Pero bueno, empecemos por el principio. Nos situamos en la época premonárquica, siglos XII y XI antes de nuestra era. Como ocurría con otros pueblos, todo empezó con la pura transmisión oral. Ajá. Leyendas locales, héroes mitológicos, como esa escena de Jacob luchando contra un ángel, o cantos de victoria como el de Débora. Y es crucial entender la enorme fragilidad de esa etapa. La memoria oral es muy poderosa, pero está sujeta a la supervivencia de la comunidad. Si la tribu desaparece, la historia desaparece. Eso es. Esas tradiciones eran la argamasa que unía a las primeras tribus seminómadas, dándoles una identidad común mucho antes de que existiera un estado centralizado. Vale, vamos a desgranar esto. Porque el salto cualitativo ocurre con la llegada de la monarquía, en el siglo X antes de nuestra era. Con figuras como David o Salomón. Exacto. Y con la corte y los santuarios aparecen los escribas y sacerdotes. Pero me cuesta imaginar a esta gente en su día a día. ¿Cómo trabajaban físicamente? Supongo que no tenían enormes escritorios. Para nada. La realidad era mucho más austera. Trabajaban sentados en el mismísimo suelo. Ostras, en el suelo. Sí, cruzaban las piernas, apoyaban un papiro o un trozo de cerámica sobre las rodillas y escribían con plumas de caña o metal. Y esto lo sabemos por pruebas arqueológicas. Fíjate. Por ejemplo, en 2008 se hizo un descubrimiento espectacular. La ostraca de Khirbet Qeyafa. Es un pequeño fragmento de cerámica con texto de esta época que confirma esta práctica cotidiana. Es una imagen súper potente. Un tipo sentado en el suelo con un cacho de vasija rota, creando la base de la literatura occidental. Totalmente. Pero hay una cosa que siempre nos pintan, y es al antiguo Israel como un pueblo muy suyo, muy cerrado en una burbuja para protegerse. Aunque la fuente de hoy nos dice lo contrario. Totalmente lo contrario. Lo fascinante aquí es que Israel no estaba aislado. Era un cruce de caminos entre Mesopotamia y Egipto. Y se notaba en lo que escribían. Muchísimo. Absorbieron influencias de todo el Oriente Antiguo. Sus textos leían y se inspiraban descaradamente en la literatura de sus vecinos más poderosos. ¿Podemos poner algún ejemplo de esto? Porque creo que a más de uno le va a romper los esquemas. Claro, hay paralelos innegables. Pensemos en el Salmo 29, un texto precioso sobre la majestad divina. Pues tiene un paralelo directo y casi calcado con la literatura cananea de Ugarit. Que originalmente describía al dios Baal, ¿verdad? Exacto, al dios de la tormenta. Los escribas israelitas tomaron esa estructura y la adaptaron. Y hay más. Los capítulos 22 a 24 de los Proverbios son una correspondencia exacta de las enseñanzas del sabio egipcio Amenemopé. Madre mía. O sea, que cogieron un manual de sabiduría egipcio y lo metieron en la Biblia. Básicamente sí.
Incluso el famoso Código de la Alianza del libro del Éxodo comparte una fuente común con el Código de Hammurabi y textos hititas. Es como si estuvieran haciendo una curaduría de las mejores obras de la época. Sí, adaptándolas a su teología. Pero avancemos un poco, porque el contexto político se vuelve muy oscuro. Llega el primer gran trauma nacional en el siglo VIII antes de nuestra era. La llegada de los asirios. Exacto. El imperio asirio arrasa el reino del norte, Israel, y esto provoca una fuga de cerebros brutal hacia Judea, en el sur. Una migración forzada que lo cambia todo. Los intelectuales huyen al sur con sus tradiciones a cuestas, y al llegar a Jerusalén se fusionan con los círculos literarios locales. Lo que genera un florecimiento literario increíble, especialmente luego bajo reyes como Ezequías y Josías. Sí, sobre todo con Josías. Y sobre el reinado de Josías hay una anécdota de película. Resulta que estamos en el año 622. El rey está haciendo reformas en el templo para centralizar el culto. Y, vaya por Dios, qué casualidad, ¡Qué oportuno! el sacerdote Gilquías encuentra el libro de la ley mientras reparaba el templo. Un libro que justifica punto por punto las reformas políticas del rey. Es una jugada brillante. Este hallazgo fue probablemente un astuto artilugio literario. Para dar legitimidad. Exactamente, para dar autoridad a una nueva producción, una versión antigua del Deuteronomio, creada por la escuela deuteronomista. Y esta escuela usó la historia antigua para crear un modelo teológico claro. Un modelo implacable. Si el pueblo sufría desgracias, derrotas o sequías, era por sus propios pecados. Concretamente la idolatría. Eso es. El objetivo de este texto no era académico, sino netamente religioso. Buscaban provocar una crisis de conciencia en la población, buscar el arrepentimiento profundo, la teshuva. Les daban el control de la narrativa. No somos víctimas, estamos siendo castigados, luego podemos cambiarlo. Esa es la clave. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque si la caída del norte fue un trauma, luego viene el colapso absoluto. Los babilonios toman el relevo, arrasan Jerusalén, destruyen el templo y se llevan a la élite al exilio. A Babilonia. Y según la lógica antigua, si tu templo es destruido, tu cultura desaparece y te asimilan. Fin de la historia. Hemos visto a cientos de pueblos desaparecer así. Pero a ti ocurre lo impensable, ¿no? En lugar de desaparecer, generan el mayor pico de creatividad literaria. Es el fenómeno de resiliencia cultural más extraordinario. En pleno exilio, sin un templo físico, los sacerdotes y ancianos se dan cuenta de que el texto es lo único que puede salvarlos del olvido. Así que se lían la manta a la cabeza y editan el Pentateuco, la Torá. Y lo hacen combinando múltiples fuentes independientes. Tienen la fuente yavista, la eloísta, el Código de Santidad, el Deuteronomio. Y cosen todo esto de forma magistral para crear una obra monumental y continua. Desde la creación del mundo hasta la muerte de Moisés, y para darle un peso indiscutible, se lo atribuyen todo a él, a Moisés. Desde luego. Y funden narrativa y leyes de forma orgánica, algo sin parangón en el mundo antiguo. Todo bajo una clara impronta sacerdotal, claro. Sí, dejaron su marca en temas vitales para sobrevivir en el exilio, como no trabajar en el Shabbat o las complejas leyes de pureza ritual. Crearon un templo portátil. Se podían llevar el texto en la cabeza y en los pergaminos. Una definición perfecta. Pero a nivel puramente emocional, un código legal no te consuela cuando han quemado tu ciudad. Y aquí es donde entran otros géneros literarios para gestionar el dolor, como el libro de Lamentaciones. Lamentaciones es sobrecogedor, compuesto probablemente por un sacerdote tras la ruina de Jerusalén. No es un desahogo anárquico. Funcionaba como un ritual formal y litúrgico. Era llorar con estructura. Exactamente. Llorar con estructura para que los exiliados procesaran la calamidad. Y fíjate el contraste tan brutal. Pasamos del llanto solemne por la destrucción al cantar de los cantares. Menudo salto. Es que parece que se coló por error. Tiene un lenguaje osadísimo. Es pura sensualidad secular. Su origen es totalmente profano, similar a los cantos de amor egipcios. Y ni siquiera menciona a Dios de forma explícita. Es el detalle que te deja sin palabras. ¿Cómo consiguieron meter eso ahí? Pues resultaba tan chocante en la antigüedad que tuvo que ser reinterpretado. Figuras como el Rabbi Akiva en el siglo II tuvieron que interpretarlo de forma alegórica. Ah, claro, el marketing religioso. Literalmente. Dijeron que no era amor terrenal, sino el amor entre Dios y el pueblo de Israel. Solo así justificaron que fuera considerado santísimo. Es fascinante cómo cambiar la lente salva un libro de la censura. Pero sigamos con los sabios, la literatura sapiencial.
Proverbios, por un lado, tiene una visión hedonista y casi aristocrática, Sí, muy práctica. y personifica la sabiduría, al igual que la diosa egipcia Maat. Da mucha seguridad. Pero robo tasas de página y está el Eclesiastés, que es pesimismo puro. Un pesimismo profundo. Refleja visiones casi estoicas helenísticas. Insta a disfrutar de la vida sin esperar grandes trascendencias, porque todo es vanidad. Y este debate intelectual llega a su cumbre con el libro de Job, La obra maestra sobre el eterno problema del origen del mal y el sufrimiento del justo. que dinamita esa idea de que a los buenos siempre les pasan cosas buenas. Totalmente. Y comparte fuertes paralelismos con obras mesopotámicas, como la Teodicea babilónica. Es pensamiento crítico puro. Y hablando de derribar mitos, tenemos que hablar de los profetas. Solemos imaginar a un solo autor escribiendo su libro entero, pero el caso de Isaías es distinto. Distintísimo. Isaías no es solo un profeta, son al menos 3 autores o grupos, el primer, el deutero y el trito Isaías, separados por siglos. Fueron añadiendo capas de texto, desde la amenaza a Siria hasta el consuelo del retorno con el rey persa Ciro. La autoridad residía en la tradición viva, los libros crecían orgánicamente. Jeremías dictaba a su secretario Baruch, y Ezequiel aportó visiones alucinantes que abrieron la puerta al género apocalíptico. Es que la evolución de los géneros no para. Si conectamos esto con el panorama general de la época persa y helénica, aparecen las novelas de ficción históricas. Sí, joyas como Ruth, Jonás o Esther. Y el libro de Esther es llamativo. Parece una crónica seria de la corte persa con sus nombres y fechas, pero en el fondo es pura ficción folclórica llena de exageraciones. Exageraciones tremendas, como banquetes que duran medio año o batallas con 75.000 muertos en un solo día. Entretenimiento con un propósito muy profundo. Así es. Pero no podemos olvidar los textos que quedaron fuera, los marginados. Los famosos libros apócrifos. Exacto. Estos libros extrabíblicos muestran un judaísmo antiguo muchísimo más plural y diverso. Ahí tenemos Tobías, que toma elementos de la sabiduría mesopotámica de Ajicar. Y mi favorito personal, el fascinante libro primero de Enoc. Preservado íntegro, casi de milagro, por la Iglesia de Abisinia. Y es que este libro contradice la teología oficial de frente, incluye astronomía babilónica y afirma que el mal en el mundo no viene de Dios ni de la desobediencia humana. Culpa a poderes superiores, a los ángeles caídos. Una teología alternativa espectacular. Lo cual demuestra que estaban en un cruce de civilizaciones muy activo y no tenían miedo de batir ideas de vanguardia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos recorrido un viaje inmenso y vemos que la destrucción del templo y el exilio causaron un vacío inmenso. Un vacío espiritual absoluto. La creencia en un Dios que intervenía directamente, con milagros y maravillas, se transformó en la sensación angustiosa de un Dios lejano y silencioso. La profecía clásica murió. Y aquí es donde radica la gran síntesis de nuestra inmersión de hoy. Para llenar ese silencio divino abrumador, la palabra viva e irrepetible de los profetas se congeló en la eternidad del texto escrito. La necesidad obligó a estructurar su mundo en tinta. La crisis espiritual obligó a los sabios a escribir, y en ese proceso doloroso transformaron a Israel para siempre en una civilización centrada en el libro. Porque la palabra, a diferencia de los muros de piedra de un templo, se pudo reproducir para siempre. Sobrevivió a todos los imperios. Es sobrecogedor. Y para ir cerrando, quiero dejar una última reflexión abierta para quienes nos escuchan hoy. Si la creación espiritual y literaria más influyente del mundo antiguo, un texto que ha moldeado a la humanidad entera, nació de la más absoluta devastación, del exilio y del silencio percibido de la divinidad, resulta fascinante pensar una cosa. ¿El qué? Pensar qué obras maestras inmensas estarán siendo escritas en silencio hoy mismo, nacidas de las crisis profundas de nuestra propia época, esperando pacientemente a convertirse en la brújula de las generaciones futuras. Es una reflexión preciosa. Ha sido un viaje espectacular a las raíces de la civilización y la literatura. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis de los textos. Nos escuchamos en la próxima inmersión profunda.